Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Soy David Hermosa Pilares, estudiante de la Universidad Continental, y en esta oportunidad les voy a contar sobre mi tesis, cuyo título es Análisis del desempeño y la viabilidad económica de uso de aisladores sísmicos HDRB, de diseño estructural en la avenida 5, 1232, Residencia Los Robles, San Jerónimo, Cusco, 2025. Mi objetivo con esta tesis es demostrar si es económica y técnicamente viable el uso de este tipo de aisladores en edificaciones comunes como las que vemos en la ciudad del Cusco. Así que empecemos. La presente exposición tiene como puntos, pues uno, ¿por qué investigo esto? ¿Cuál es el motivo a investigar este tema? El punto 2 es, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? ¿No? ¿Qué busco lograr? Y el punto 3 es metodología en sencillo. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Cómo recopilé y analicé los datos? Entre otros. Punto 4, pues son principales hallazgos. ¿Qué descubrí? ¿Confirmé? ¿Cómo procesé los datos? ¿Hay algo que me sorprendió? Voy a responder todas esas preguntas. Como el punto 5, pues recomendaciones o propuestas. Y punto 6, pues una reflexión al final. Y bueno, ¿por qué investigué esto? Pues recordemos que el Perú, como otras naciones, pertenecemos al Círculo de Fuego, ¿no? Donde somos muy susceptibles a movimientos casi constantes, se podría decir. En algunos fuertes, algunos no tan fuertes. Entonces, bajo esta problemática, pues los edificios siguen usando un diseño convencional, sin tecnologías modernas como el aislamiento sísmico. Además, vi que los aisladores sísmicos casi solo se usan en hospitales prácticamente, y hospitales que recién se están construyendo, y en puentes. Bueno, en puentes muy grandes o muy importantes siempre se usó este aislador sísmico, pero muchas veces dicen que esto encarece la obra. Entonces la mayoría de ingenieros o arquitectos lo pasan por alto, no toman en cuenta este tipo de tecnología. Ahora, aquí tenemos el último reporte sísmico que pasó en Cusco, de fecha 4 del 6 del 25. Pues a las 6:58. Si algunos recuerdan eso, pues a algunos los hizo levantar, ¿no? Si es que estaban quedando muy tarde a dormir. Y aquí dice que fue una magnitud de 3.6 con una profundidad de 15 kilómetros en la zona donde conocemos de Capi. Ahora, también les mostraré un video del último sismo muy fuerte que pasó, en este caso en Myanmar y Tailandia, donde veremos que edificios que recién se estaban construyendo prácticamente colapsaron, no resistieron. Como vemos, a simple vista estos edificios no tienen esta tecnología. Aquí habría que preguntarnos, o sea, si hubieran invertido en este tipo de tecnología, ¿qué hubiera pasado? Entonces, no hubieran perdido todo ese inversión. Y varias regiones de Tailandia la madrugada del 28 de marzo de 2025. El sismo dejó al menos 30 muertos y más de 100 desaparecidos. Y como dice en la noticia, pues hubo por lo menos 30 muertos. En ese edificio, pues las piscinas que estaban en esa parte se vaciaron. Esta edificación no soportó. Fue muy fuerte para esa edificación. Y ese edificio que vimos al principio, pues era de 30 niveles, nada más. Cabe recalcar que este tipo de tecnología, o sea, los aisladores sísmicos, también tienen un límite. O sea, más de 30 pisos no es recomendable su uso. Ahora, el objetivo de la investigación. Pues como objetivo principal es determinar el desempeño estructural y la viabilidad económica del uso de aisladores sísmicos HDRB en un edificio multifamiliar en San Jerónimo, Cusco, comparándolo con un diseño estructural convencional. Y tratando de responder dos preguntas clave, pues, ¿cuánto se reduce realmente la demanda sísmica del edificio? Tanto aceleraciones, desvíos, fuerzas, todo en conjunto. ¿Cuándo se usa aisladores del modelo HDRB?
Y de inversión adicional en aisladores se recupera en el tiempo, o sea, cuánto se recupera en el tiempo si consideramos los daños o reparaciones y en días de cierre, ¿no?, de la edificación a lo largo de 50 años, ¿no?, o sea, la vida útil de una edificación. Y con esto, ¿qué es lo que busco lograr? Pues que el mismo edificio se dañe seriamente, de tal modo que si es que queda en pie, pues de todas maneras se tenga que demoler porque no es seguro vivir allí o estar al lado de ese edificio. También busco comparar si se supera el incremento del costo inicial, pues qué impacto también tendría en la continuidad operativa y vida útil de la edificación. Y también que busco lograr, pues si realmente es rentable para un inversionista privado considerar estas tecnologías en un proyecto multifamiliar. Y como les menciono aquí, esta es una gráfica donde está pintado en rojo, digamos, las zonas que son más susceptibles, ¿no?, en movimientos de masa. Todo esto es la ciudad del Cusco y claro, aquí vemos la falla de Tambomachay, ¿no? Siguiendo con la exposición, pues ahora entramos al punto de metodología. La presente investigación adoptará un enfoque mixto. ¿Qué quiero decir? Que será comparativo, cuantitativo y cualitativo. Comparativo porque, bueno, se van a comparar dos edificaciones, uno con aislador y otro sin aislador. Cuantitativo porque se usarán matemáticas con respecto al análisis estructural. En este caso el ETABS nos facilita esa parte, ya que si lo haríamos a mano, pues nos tardaríamos bastante tiempo. Y cualitativo, ¿qué quiero decir con cualitativo? Pues tenemos que usar datos con respecto al presupuesto de obra, así de simple. Entonces, el ingreso de datos a este programa ETABS no es complicado, pero sí hay que seguir una serie de pasos. ¿Para qué? Para que no nos esté dando errores o fallas, ¿no?, o algún otro inconveniente. Y así entender mejor cómo está funcionando en ese momento del sismo la edificación, cómo se está comportando. Entonces, aquí tenemos un flujograma de esta tesis en el que se expresa, digamos, todos los pasos a seguir, ¿no?, la documentación que se va a recopilar, que se va a usar, los datos, etcétera, entre otros. Pero resumiendo esto, pues aquí tenemos el modelamiento primero, después una simulación sísmica, procesamiento de datos y después que veremos un análisis económico. Ahora, en esta parte sí es importante definir, digamos, el espectro de diseño. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona donde se va a construir la edificación, vamos a tener cierta idea de a qué nos estamos enfrentando. En primer lugar, pues tenemos que recoger los datos del Instituto Geofísico del Perú y estos plasmarlos en un programa, si es que así lo desea, o en este caso, pues lo común es ponerlo en Excel. Y todos esos datos, registrarlos y después hacer un estudio de tiempo versus la pseudoaceleración, ¿no? Entonces, obtenemos un resultado en promedio en el que nos va a dar cierta idea, digamos, a qué nos estamos enfrentando en esa zona respectivamente y si nuestra edificación va a cumplir o va a soportar esa aceleración que hay. Entonces, en el análisis económico, pues tenemos el BAN, el TIR y el PRI y la relación costo-beneficio. El BAN, pues, ese significa valor actual neto, ¿no? En este caso, una estructura convencional, pues, nos está costando solo la base, no toda la edificación, unos 2.2 millones de soles. Y con aisladores, pues, 2.825.000 soles, ¿no? Entonces, hay una diferencia de 545.000 soles. O sea, sí es bastante, es prácticamente más de medio millón de soles, ¿no? El TIR, que es la tasa interna de retorno, pues en este caso nos está dando un
4.6 de puntos porcentuales, lo cual es mayor, obviamente, ¿no? Entonces, para el periodo de recuperación interna, que es el PRI en años, pues esta inversión que estamos haciendo extra de $500,000 en teoría se recuperaría en unos 5 años, lo cual se haría mucho más atractivo ese retorno de capital, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una estructura convencional se tardaría unos 14 años, si es que me dejo entender. Es el retorno de capital, si se puede decir, ¿no? Digamos, ganas cierta cantidad de dinero ya y en 14 años recuperas ese capital. ¿Por qué? Porque estás alquilando la edificación, estás dando prioridad a ciertos negocios, entre otros, ¿no? Pero con un aislador HDRD, pues ese periodo de recuperación, independientemente de lo que quieras hacer con esa edificación, pues lo recuperas en menos de 9 años. Ahora, en la relación costo-beneficio, pues es un 0.34 unidades mayor en la alternativa aislada. Cada sol invertido rinde mucho más con el HDRD. Eso es lo que estoy tratando de resumir en esta pequeña. Ahora, punto 4. Principales hallazgos. Pues al incorporar aisladores HDRD en la base de la edificación, pues el periodo fundamental pasó aproximadamente de 0.78 segundos a 2.46 segundos. Es decir, la estructura se mueve más lento y se aleja de la zona de máxima demanda del espectro sísmico. También, pues las aceleraciones del piso y las derivas entre pisos se reducen en un 55 y un 70%. ¿Qué quiere decir aceleraciones? Si es que alguien tiene esa duda. Pues las aceleraciones son las vibraciones que se sienten en ese momento del sismo. Eso es lo que hace caer, digamos, si es que tienen cuadros en las paredes o una tele mal posicionada, pues esas vibraciones, si es que son muy fuertes, pues eso hace que se caigan las cosas, ¿no? Y las derivas, pues las derivas significa la distancia, cuánto se ha movido la edificación respecto a un piso y respecto al piso que está encima de ese piso. O sea, si en el primer piso se movió, digamos, en el momento del sismo 2 centímetros, pues en el último piso puede que se haya movido unos 12 a 10 centímetros, digamos, ¿no? Eso quiere decir derivas. Y la cortante basal, pues se reduce en un 45% y un 60% respecto a un diseño convencional. ¿Qué quiere decir cortante basal? Pues ese se podría explicar en términos sencillos como el empuje que le da la tierra o la zona, de toda esa zona, ese empuje que le da a la edificación. Entonces, ese empuje, si la edificación no lo soporta, pues se presentan fallas, ¿no? A veces revienta una columna o a veces se cae, digamos, una losa o una losa aligerada. O sea, eso sí es bastante peligroso. Ahora, aquí podemos ver cómo funciona un aislador sísmico. En este caso, pues, el movimiento hace como que la edificación funcione como un péndulo invertido, si es que me dejo entender. Y prácticamente no tiene desgaste o no tiene ninguna acción el resto de la estructura. Y aquí podemos ver una gráfica de comparación de desplazamientos del centro de masa, claro, del eje Y y del eje X, que prácticamente se ven iguales. O sea, el color azul es uno sin aislador sísmico y el color rojito sería con aislador sísmico. Entonces la reducción es significativamente alta. Bueno, desde el punto de vista económico, pues encontré que con la inversión inicial que estás haciendo en la edificación
aumenta alrededor de un 11.5% respecto a un edificio convencional. Y esto se repite, digamos, cualquier modelo de edificación que hagas, dependiendo de que sea de 20 pisos, 30 pisos, 8 pisos, siempre hay un rango de aumento, si es que quieres implementar esta tecnología. ¿Qué quiere decir? Que hay un aumento siempre considerable al usar esta tecnología, entre un 10 y un 15%. Ese siempre es el rango. Ahora, considerando, digamos, una vida útil de 50 años, ¿no? Con una alternativa de High Double Rubber Bumper, que es el HDRB, pues con un BAN aproximado de 1.15 millones y un TIR de 15.8%. Y toda esa cantidad de dinero pues se recupera en un lapso de 9 años, ¿no? Ahora, recomendaciones y propuestas. Pues con base a los resultados, hay ciertas propuestas que hay que ser bien enfáticos, ¿no? Para edificaciones de mediana altura en zonas de alta peligrosidad sísmicas como Cusco, pues hay que considerar seriamente el uso de estos aisladores como una alternativa de diseño, no solo por curiosidad, solo para hospitales o puentes, que claro, ahora es obligatorio construirlos con aisladores sísmicos, ¿no? Pero esa es una norma que está implementada desde hace muy poco. Entonces, ¿qué podríamos empezar por hacer? Ya, aquí quisiera llegar o hablar sobre lo que está haciendo Costa Rica, uno de los ejemplos. Pues está usando automóviles eléctricos que dejen entrar a su territorio, pero con un costo más bajo. Pero para que tengan ese costo más bajo, pues no están pagando impuestos. Esto de tal manera para incentivar el uso de estos automóviles que no contaminan. Pero me dirás, pero en su fabricación sí se contamina, sí, en realidad sí contaminan, así. Bueno, sí y no, o sea, cualquier producto que se fabrica presenta cierta contaminación, pero a diferencia de es que en su vida útil ya no va a seguir contaminando, ya no va a estar quemando combustible. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues tengo aquí una tabla en la que hay ciertas propuestas específicas. Por ejemplo, para proyectistas, para ingenieros estructurales, pues usar registros sísmicos locales, ¿no? Compatibles con la CONFEAN del Cusco, establecer derivadas objetivos según el desempeño requerido, implementar modelos no lineales en TAPS y SAP con propiedades reales del HDRB. Bueno, en este aspecto, digamos, usar definir de una vez, digamos, vas a hacer una columna de 70 por 70 ya, en el mercado debe haber un aislador sísmico con esas características. ¿Para qué? Para que se acople bien a la columna que estás haciendo, ¿no? Claro, de la zapata a la edificación, ese intermedio. Ya que muchas veces, o en todas las veces en el programa, tenemos que instalar o programar el disipador que estamos usando. Entonces eso muchas veces complica la situación, porque a veces diseñas la edificación para usar cierto aislador sísmico. Después ves que en el mercado no había tantas unidades y hay que esperar, y es todo un embrollo, ¿no? Eso por una parte del programa. Ahora, promotores inmobiliarios, pues incorporar el HDRB como un valor agregado comercial. O sea, que tengan siempre en cuenta que incorporar esta tecnología les va a traer no solo prestigio, o sea, porque van a decir, esta empresa construye su edificación con este tipo de cosas. Ya, más seguro. Los clientes están más felices. Tratar de que se entienda eso, o que las empresas, digamos, tengan ese ánimo solo por ese prestigio, ¿no? En caso de las municipalidades y gobiernos locales, pues debe haber bonificaciones de altura, reducción de tasas, las licencias que sean rápidas si es que estás usando este tipo de tecnología, y entre otros, ¿no? Elaborar guías técnicas locales complementarias a la norma E030. Ahora, para entidades financieras, pues esto podría ser por medio del Estado. ¿A qué me refiero? O sea, crear líneas de financiamiento preferencial para proyectos
con HDRB. O sea, si es que quieres hacer un préstamo al banco porque quieres construir tu edificación, pues que te den las facilidades, o sea, que no te digan, ya no, vamos a hacer un estudio si tú eres un cliente premium o que siempre que paga, ¿no? Obviamente. Obviamente tendrán que hacer todo su trabajo a ver si eres un cliente comprometido y a ver si te dan la deuda. Pero aparte de todo eso, que te den esa facilidad. Y eso ya sería por medio de los bancos, a los bancos obligarlos, ¿no? Ya sería por medio del Estado creando una ley. Ahora las aseguradoras, pues que las primas sean bajas. Si es que estás usando aisladores sísmicos en tu edificación y quieres asegurar tu casa, pues las primas tienen que ser bajas, obviamente, pero hasta donde sé o hasta donde investigué es totalmente igual. O sea, bueno, ellos quieren ganar sí o sí y no hay una ley que no los obligue, entonces la prima no te van a bajar. Ahora, constructores y empresas de obra. Bueno, la capacitación y el montaje para la alineación de aisladores. Hay que hacerlo bien, hay que instalar. Esa es la parte más tediosa, pero cuando se hace bien, entonces no hay ningún problema. Ahora, propietarios y usuarios, pues solicitar al promotor certificados y manuales de mantenimiento del sistema. O sea, hay que tener en cuenta que eso es como si estuvieras adquiriendo un producto. No sé, te compras una laptop y te viene con los manuales, te compras un televisor, te vienen los manuales, o una videoconsola y te vienen los manuales, la garantía, si es que quieres hacerle mantenimiento, cuáles son los pasos, inclusive con un auto, te compras un auto y te viene todo un libro que tienes que leer o por lo menos darle un vistazo para que sepas qué cosa necesita el auto, o sea, con qué puedes limpiar, o sea, las puertas, qué partes puedes engrasar, qué partes no debes ponerle nada. Qué tipo de aro tienes que usar, entre otras cosas, ¿no? Lo mismo es con estos aisladores de cualquier tipo, tanto los HDRB, los FPS y los que hay en el mercado, ya sea con núcleo de plomo o sin núcleo de plomo. Ahora, en academias y instituciones técnicas, esto también, las universidades privadas podrían fomentar esta capacitación, o sea, crear laboratorios regionales, pero como estamos viendo son bien caros, pero de poder se puede. Hay algunas universidades que sí podrían hacer eso, porque hasta el momento laboratorios así que hacen un estudio bien serio, pues solo se encuentran en unos cuantos países, unos en Estados Unidos, en Japón hay bastante, y entre otros, ¿no? Bueno, pues como reflexión final, al principio conectar el lenguaje de la ingeniería estructural con el lenguaje de economía parece difícil, pero sí se puede. Es un poco más difícil si es que lo haces solo, así que hay que buscar ayuda de vez en cuando. También una reflexión que me llevo es no decir, no basta con que la estructura no se caiga, ¿no? A veces hay que pensar también cuánto cuesta repararla. Por eso hay que tener en cuenta este tipo de tecnología. Ahora, ¿qué aprendí como investigador? Pues los diseños deben basarse en datos y en el análisis del ciclo de vida, no solo en el presupuesto inicial y la frase que así se ha hecho siempre, que muchas veces suelen decir por ahí. También que al momento de hacer la investigación, a veces te enfocas en una sola cosa, pues, pero digamos, no, solo voy a hacer la comparación de análisis sísmico, pero eso conlleva a más cosas. El análisis económico, el estudio económico, disculpen, y entre otros estudios, el estudio de suelos, el estudio de laboratorios, si es que no hay un laboratorio que se especialice en eso. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver mi video. Si pueden, levanten el pulgar arriba, aquí abajo en el video. Este es mi correo si es que tienen alguna consulta. Y bueno, si es que no los convencí de usar este tipo de tecnología, ya sea FPS, HDRB, entre otros, pues les dejo un video que tal vez sí los pueda convencer, ¿no? Así que con esto me despido. Gracias. Tengo que agradecer también a mi docente que me guió bastante bien por todo este periodo y la gran paciencia que ha tenido. Así que gracias y hasta luego.
asustado, pero el teniente Dan estaba como loco. El huracán Carmen pasó ayer por aquí destruyendo casi todo lo que encontró a su paso. Y al igual que en otras